¿Cuántos son? ¿Tres? Chicos, ¿qué hacen ahí? Locochones. ¿No tienen frío? Yo me ando congelando. Son tres. Sí. Yo me ando congelando, nenes. Yo creo que la mamá y sus dos niños ya están grandes. En la televisión te leían mensajes. Organizaciones empresariales en contra de nosotros. Increíble, Sabritas, Jugos del Valle, no sé si Jumex o Jugos del Valle, ¿no? Para no levantar un falso testimonio. Sí, ¿cuál era el que pagaba? ¿Jumex o Jugos del Valle? En la campaña del 2006. Y bueno, reuniones, Claudio X González, papá, convocaba, era, creo que, presidente del Consejo Coordinador Empresarial o de la asociación en aquel entonces de hombres de negocios. Son dos. Consejo Coordinador Empresarial. Y el que estaba en Chihuahua, Barraza, luego les pagaron porque les dieron en concesión a Aeroméxico, que era una empresa pública, después del fraude. Pero bueno, existía eso. En la elección pasada, lo mismo. Se volvieron a reunir y echaron a andar todo un plan para impedir que llegáramos. Hacían reuniones allá en Punta Mita. Chanchanito. Un hotel, Four Seasons, muy lujoso. Traían conferencistas. Trajeron a un señor, una vez se los platiqué, un empresario de Venezuela, para encontrar las similitudes entre el finado Chávez y yo. Y se enojaron mucho con él porque el señor, muy rico por cierto, de Venezuela, no sé si el concesionario de la Coca-Cola, de la Pepsi-Cola, por ahí tengo el nombre, va a salir en el libro. No Cisneros, es otro. Y les dijo que no había, pues, comparación, quedan dos procesos distintos. Y se enojaron muchísimo. Yo creo que hasta lo querían correr.
Peña, todo ese grupo, para pedirle que declinara MIT por Anaya. Y luego les voy a dar un adelanto para que no se quejen, porque ya viene en el libro, les voy a dar el adelanto. Luego le fueron a decir que ellos se encargaban de hacer a un lado a Anaya y que quedara MIT. Primero Anaya, porque están más cerca, ¿no? Porque son muy conservadores. Y luego, pues como no aceptó Peña, le fueron a plantear que MIT y que se sumara Anaya. En las dos anteriores elecciones, acuérdense, esto es también para los jóvenes, porque no debe de haber amnesia. En el 2006, el PRI le ayudó al PAN en el fraude. En el 2012, el PAN le ayudó al PRI, al grado que Fox, el PAN, votó por Peña, no por Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN. En la elección del 18 buscaban algo parecido, pero no se presentaron, afortunadamente, las condiciones, no se pusieron de acuerdo. Entonces PAN de nuevo a decir, bueno, ya no, Ricardo Anaya, MIT, y no, pues empiezan entre ellos a buscar con quién me enfrentaban. Y ahí les va la nota. Invitan a Carlos Slim para ser candidato, con la propuesta de que ellos buscaban que declinara MIT y Anaya. Y Carlos Slim les dice, no, yo estoy dedicado a otras cosas. Y no aceptó. No se pierdan el próximo libro, ¿eh? Presidente, Pero entonces, todos estos acuerdos en lo oscurito, todos estos enjuagues, ahora ya están más al descubierto. Y también hay un cambio importante con relación a lo que sucedía en los sexenios anteriores. Ya los empresarios más representativos, de más peso, ya no están en la misma actitud que cuando fuimos nosotros candidatos. Entonces sí se nos lanzaban con todo. Creo que ha ayudado mucho
se ha demostrado que se puede hacer un gobierno distinto, sin corrupción, sin influyentismo, y que a todos los mexicanos les va bien. Un régimen corrupto puede beneficiar transitoriamente a una minoría, pero al mismo tiempo produce mucha frustración, inconformidad, inestabilidad. Por eso fue la Revolución Mexicana, porque el porfiriato era un régimen que protegía a una minoría y esclavizaba al pueblo. Eran unos hijos de puta. No puede haber paz, tranquilidad, prosperidad, estabilidad política, gobernabilidad en un mar de injusticias. Entonces, eso lo han venido entendiendo los más inteligentes Hola. y menos Hola. fanáticos. Los Hola. más pragmáticos. Hola, vecinos. ¿Quiénes son los más activos del bloque conservador? Vecinos. Ya lo ¿No tienen un cafecito por ahí? Tengo mucho frío. hace unos días. Son dos Un agrupaciones cafecito, un atolito. Algo calientito. conservador. Unos, los que estaban acostumbrados a hacer negocios fáciles y lucrativos, a ganar muchísimo dinero al amparo del pueblo, los que recibían contratos leoninos, dos dedicados a mantener una relación con el gobierno de corrupción, y esto muy vinculado a los medios de información, de comunicación o de manipulación. Ellos son los que están muy molestos. Es por eso la rebelión de los medios convencionales. ¿Qué fecha es ahora? Que no es precisamente pues lo opuesto a la rebelión en la granja, ¿A cuánto estamos hoy? pero es una rebelión de todos los medios. Las estaciones de radio, de televisión, todas en contra de lo que se está llevando a cabo. Las televisoras. El otro día me informaban del comentario de los analistas de Televisa, que pues reciben línea, que no me digan que no. Nada de que son libres y que la nota es la nota. No. Dos temas de los analistas famosos de Televisa. Un señor que no puedo mencionar porque me pueden sancionar, que era uno de los informantes predilectos y sigue siendo de Salinas de Gortari,
reservas del Banco de México, récord en crecimiento de la bolsa, récord en inversión extranjera, primer socio comercial de Estados Unidos, récord en utilidades para los bancos, que van a estar haciéndole caso a lo de Mola, que ya saben pues, perfectamente por qué hace los montajes, qué caso le van a hacer a los enojos de Joaquín, que ya lo conocen bien, qué caso no le van a hacer a Ciro. ¿Ustedes creen que Olegario tiene a Ciro ahí porque le importa mucho que se garantice el derecho del pueblo, de todas las clases sociales, de todos los estratos? Y ya se ha avanzado muchísimo, pero de todas maneras hay esta oposición. Justo sobre estas personas, por ejemplo, solo para tomar el caso de Chihuahua, la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, es controlada por Ernesto Cordero y la farmacia de pensiones por un funcionario de Felipe Calderón y de Margarita Zavala. Entonces, es este mismo grupo de personas que a través de los gobiernos pues busca obviamente tener injerencia sobre los contratos. Por eso me parecía relevante el tema de este empresario, ¿no? Que la respuesta de la gobernadora, lejos de cumplir los acuerdos, es mandar a amenazarlo y que al final los mismos de siempre se queden con pues repartición de este botín. Pero en el segundo punto es justamente el INAI, presidente. Hoy vemos a Vicente Fox, a Santiago Krill presumir que ellos son los creadores, que ellos realmente tenían un compromiso con la transparencia, pero se olvida que el Instituto de la Transparencia nació a pesar de ellos. En esa época, 2001 a 2003, cuando se da el periodo de la creación de las leyes, el debate de la ley de transparencia, Vicente Fox estaba en el escándalo del Toallagate. Y con el Toallagate, Vicente Fox quiso dar como una imagen de transparencia, ¿no? Hablando de vamos a promover una ley. Lo que él proponía en ese momento era que el Instituto de la Transparencia estuviera bajo el control de la Secretaría de la Contraloría. Fue el grupo Oaxaca, de hecho estuvo Gerardo Villamil en ese grupo, los que se fusionaron con una iniciativa del PRD, que entonces tenía Barbosa, y logran la creación del instituto. El problema ha sido que, aunque no fue directamente el Instituto de la Transparencia, estuvo en la Secretaría de la Contraloría, los personajes que han puesto en el Instituto de Transparencia son personajes serviles a esas administraciones, como el caso de Horacio Aguilar Álvarez de Alba, que fue asesor jurídico de la Subsecretaría de Comunicación Social de SEGOV. Previo al 2000 ya era apoderado legal de entidades internas a la Arquidiócesis Primada de México, y de hecho se hizo conocido en 2022 por agredir a su esposa, por lo que en el Estado de México le retiran su notaría. Otros famosos comisionados del INAI fueron Alonso Lujambio o el caso de José Octavio López Presa, que fue de hecho el que creó la ley de transparencia de Vicente Fox en ese momento. Un caso muy polémico con Felipe Calderón fue el de Wanda Sigrid Arts Colunga, que fue su principal asesora de seguridad y terminó también en el Instituto de la Transparencia. Y uno quizás más reciente, el de Jimena Puente, que después de terminar su periodo en el entonces INAI, ahora se convirtió más bien en diputada plurinominal del PRI. ¿Cuál en realidad es la propuesta que hacen con el INAI? Porque si el problema ha sido que el Instituto de Transparencia mantiene su liga siempre con los gobiernos y no tiene dientes, por ejemplo, puede sancionar a empresas que no protegen tus datos, a entidades privadas que no protegen los datos personales y les cobra millones, pero el Instituto de Transparencia no sanciona a los sujetos obligados de entidades gubernamentales por no cumplir con la transparencia. Al final, el Instituto de Transparencia es como un cadenero de la información. Los sujetos obligados, para la redundancia, tienen que cumplir y están obligados a cumplir con la ley, pero a la transparencia no le importa lo que se publique, solo le importa que algo esté publicado y no sancionan cuando no se publica. ¿Qué es lo que va a pasar con el Instituto de la Transparencia? ¿Cuál es la propuesta en concreta para
que realmente tengamos un garante de que la transparencia va a seguir. Por ejemplo, otro tema, cuando se quieren desclasificar archivos, el Instituto de la Transparencia pues solamente sirve para autorizar, como decir sí o no, cuando la entidad te dijo que no. Pero, por ejemplo, cuando hay archivos de muchos años que no son digitalizados, tienes que sacar las copias, y las copias a veces de los documentos son como hasta de 10 pesos por documento, lo que hace carísimo desclasificar archivos y hacerlos públicos. Recuerdo que hace años, cuando le hice esta pregunta, usted me contestó que iban a digitalizar todo para que ya no se tuviera esto de tener que solicitar la información, sino que estuviera en una base de datos. Pero estamos hablando de digitalizar años y años de información, y también dependen de las entidades estatales, municipales. O sea, es un tema maratónico. ¿Qué es lo que realmente se propone con el INAI? ¿Cuál sería la diferencia de su propuesta a la que entonces presenta Vicente Fox y que de hecho defendió Felipe Calderón, que era diputado en ese momento? Bueno, lo primero es que se convierta en un instituto o pase a formar parte de la Secretaría de la Función Pública con un carácter verdaderamente independiente. ¿Como la Fiscalía, por ejemplo? Sí, como la Fiscalía, pero que no actúen bajo consigna. Porque todos estos personajes, todos estos, tienen como distintivo el que son militantes del conservadurismo. Todos. Es muy difícil. Eso es lo mismo que pasa en los medios. Hablábamos de los de Televisa. No hay uno, ¿sí?, que tenga una postura distinta. Se reúnen todos. Es la misma línea. En este caso que vimos de la droga y lo de el asesinato Colosio, es lo mismo. Reforma, dígame de uno. Todos los medios están así. Hay honrosas excepciones. Ahora el Universal, que antes lo veía yo un poco más artículos de la Constitución, nunca, para procurar la justicia. No hay nada que lo demuestre. Todo lo aprobado por los legisladores en ese largo y nefasto periodo tuvo como distintivo el afán de lucro y el desprecio por las mayorías. Entonces, ¿qué es lo que queremos con las reformas? Devolverle a la Constitución del 17 su espíritu justiciero, humanista y público. Porque hasta ahora se dieron las condiciones, y además porque vienen las elecciones, ¿sí?, y el pueblo va a decidir. Y una elección no es nada más para ver qué candidato gana, ni es solo para ver qué partido o qué alianza, qué coalición gana. Una elección es también para definir un proyecto de nación, y eso considero es lo más importante. Es interesante lo que planteas. Vamos a buscar que nos ahorremos recursos, porque todos estos aparatos que crearon, además,
le cuestan mucho al pueblo, son muy onerosos. O sea, ¿se va a garantizar la independencia aunque dependa de la Secretaría de la Función Pública? Pueden ser independientes, que funcionen realmente bien, o que sea una responsabilidad del gobierno. Si nos eligen, ¿por qué no nos van a tener confianza? Si nosotros escondemos información, si no hay transparencia, si permitimos la corrupción, pues va a haber revocación de mandato. Pero ¿para qué tener 3, 4 instituciones que le cuestan al pueblo y que son pantalla nada más para simular que se está combatiendo la corrupción? Porque es el Instituto de la Transparencia, es la Función Pública, es la Auditoría Superior de la Federación, es la Fiscalía Anticorrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en cada secretaría había un órgano también de fiscalización. Y leyes, normas, cuando lo que imperaba era la corrupción. Todo era una simulación. Bueno, al grado de que cuando Salinas quitaron del Código Penal el que la corrupción no se convertía o no se consideraba como delito grave. Ya hicieron esa reforma y luego de esa reforma empezaron con esto, con el INAI y todo, cuando no era delito grave la corrupción. ¿Cuánto tiempo engañaron con eso? Y todo lo que hace el Poder Judicial, que tenemos que andar ahí hasta donde podemos, deteniendo, ¿no? Todas sus decisiones. Esto que hizo un ministro que anuló una ley, la ley eléctrica, porque esta ley beneficiaba a la Comisión Federal de Electricidad para que no se eleve el precio de la luz y se beneficie a los consumidores. Pero este ministro no está representando al pueblo, representa a las empresas particulares, a las que les dieron amparo para seguir generando energía con subsidio, que todos los mexicanos les paguemos subsidio a estas empresas particulares para que los Oxxos tengan luz día y noche y no paguen lo mismo que paga un consumidor. Eso es lo que hizo este ministro.
Los vamos a hacer mierda el 24. Putos. En las elecciones, ¿quieres más de lo mismo? ¿Quieres que regresen los reaccionarios corruptos? Chinguen a su madre, putos. Pinches ratas de mierda. El racismo, que estaba encubierto, ¿cómo se mantuvo? Celebro que esté brotando, que esté emergiendo, porque había muchísimo racismo, hay mucho racismo, pero también mucha hipocresía, no se externaba. Entonces ahora ya no. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro director de Reforma, así como Pardinas, el que estaba antes. Pardinas. En una elección pasada puso Ay, un mapa qué barbaridad. de la Ciudad de México, de cómo habían votado los ciudadanos en la elección intermedia. Y dice, los que votaron por Morena son los que no pagan impuestos. Putos. Lázaro Ríos, hermano. Putos. Es que son lo mismo. No, pues, ya va a resultar peor, porque aunque nos porque los conversos son peores. Samarripa les va a ganar. Les va a ganar. Ese es mi pronóstico. Esos son los que reciben subsidios, ¿no? Los pobres. Esos son los que votaron por Morena. Y los que pagan impuestos son los que votan por los conservadores. Fuck you. Pinches ratas. Presidente, ya para dejar el micrófono, ¿qué hay para los migrantes? ¿Se pensó en los migrantes en las reformas? Hoy que vemos que de hecho la candidata de la oposición fue a Estados Unidos, tuvo reuniones con estudiantes de universidades privadas, vemos que buscan el voto de los migrantes, a los migrantes se les complica votar, en este momento hay 1 millón... Vengan, putos, aquí estamos esperándolos para dar nuestro voto. Con este registro. De la chingada. Entonces, hay muchos procesos para el voto de los migrantes. Usted en la reforma electoral... Vengan por su pinche voto aquí en el extranjero. Pues de la mierda. En ellos los reconoce por las remesas, pero ¿hay algo para los migrantes en estas reformas? Sí, vamos a no le hace que tardemos, ¿no? O sea, tus preguntas son muy buenas y yo me alargo mucho, pero Ay. para Mira que está bien congelada el agua. Que pues sé que no se va a dar a conocer en Televisa o en Azteca o en Imagen o en Fórmula o en Universal o en Reforma, en la mayoría de los medios. Así, estos están molestísimos. El Economista, no, el Financiero más. Híjole, qué barbaridad. Sí. Ya el Financiero ya cucharea tanto las encuestas que ya es más la desaprobación al presidente. Que usted quiere quitarle pensión a los policías para usar el restante de esa pensión para las becas y los programas sociales. Sí, es eso. Sí, pues es que mienten. No creo que sea él, Será el director, no el dueño. Ah, sí. Sí, no, el dueño no. El dueño es Manuel Arroyo, sí. Ahorita no creo, porque lo que él tiene de negocios, tiene negocios con el gobierno desde la pasada administración. Le dieron un crédito
Nacional Financiera, creo que de 100 millones de dólares. Y no le pidieron muchas garantías, pero era muy amigo. Y luego vuelve otra vez García Luna. Dicen que es mi villano favorito, pero es que como no dicen nada de él, ya se me está convirtiendo en fijación. Es que está en todos lados. Calderón y García Luna inauguraron un penal en Papantla, de esos penales privados, y es de el dueño del financiero. Y quiere que se les pague para mantener ahí a los reclusos, pero carísimo. Pues, la privatización en todo. ¿Qué sabe un dueño de un periódico de un reclusorio? ¿Qué sabe el dueño de Imagen de construir la pista principal del aeropuerto fallido del lago de Texcoco? Decía que Tricio considere más adecuada. Sin embargo, nosotros Cuidado que hay hielo. De que Aquí también hay hielo, esa mira. política no va a funcionar, que tiene que ver más con lo electoral, y lo deben de saber los estadounidenses, el pueblo de Estados Unidos, de cómo arriba hay estos enjuagues entre partidos, pero que realmente no se va a atender el fondo ¿Cuál? del asunto. Ah, sí, me hundí. Está Y congelado. de manera respetuosa planteamos Mira aquí cómo está ahí el estos hielo. días A la madre, sí. estas 10 propuestas. Una, Congelado. regularizar a los mexicanos que llevan más de 5 años ¡Ajá! viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos. Buena, Presi. Esto nos importa. Y aquí aprovecho también a decirle a nuestros paisanos, por lo que tú estás planteando, quien no ofrezca este punto, quien no quiera resolver esto, pues no es confiable y hay que pensar no votar por ellos. Segundo, aprobar un presupuesto de 20,000 millones de dólares anuales para apoyar a países pobres de América Latina y el Caribe, donde sus pueblos por necesidad se ven obligados a emigrar. Ese es el fondo del asunto. Y van a mandar 20, 30 mil millones de dólares a Ucrania. No sé cuánto a Israel. Y sí dicen también para los migrantes, pero para contratar policías en la frontera.
para medidas coercitivas. ¿Para qué es la política? Es coerción, es garrote, sometimiento, o es diálogo y acuerdos. Tenemos que aminorar los flujos migratorios atendiendo los problemas. El punto 4, el bloqueo a Cuba. Si se sigue obstaculizando el desarrollo de Cuba, pues va a seguir la migración. Además, ¿con qué derecho se bloquea a un país? Eso es violatorio no solo al derecho internacional, a los derechos humanos. Imagínense, te bloqueo para que tu pueblo no tenga ni lo básico y se te rebele, te destituya como gobierno y pueda yo o mis aliados dominar ese país. No, ningún país tiene derecho a someter a otro. Y lo mismo. ¿Creen ¿Será? que no duele? Sí, ahí baja, Lo que ¿eh? pasó Tienes que dar la vuelta. Los venezolanos que murieron en un incendio en Ciudad Juárez, mujeres cubanas que mueren en un accidente en Chiapas, y esto todos los días lo padecemos. ¿Dónde está el humanismo? Es más importante lo ideológico. Es que Cuba es una amenaza porque es un país terrorista. ¿Qué preocupación se puede tener Ah, en cualquier país? ay, ay, ay. Ya me cansé. Tiene relaciones de amistad con todos los pueblos. Tiene que cambiar la política. Ya no se puede con Negrushka, la política Negrushka, recomendada por Monroe, ven por mí, por favor. la de América para los americanos. ¿Eh? No se puede hablar de espacios vitales de dominación completa de América. Tiene que haber un trato respetuoso, tiene que haber independencia, tiene que haber soberanía. Y nos podemos entender muy bien. Luego, mantener el programa de recepción de migrantes por vías legales, implementado por el actual gobierno de Estados Unidos. Eso es una cosa extraordinaria que creó el presidente Biden. Por primera vez, un migrante probando, argumentando de que es víctima de acoso, de persecución, necesita asilo, hay un procedimiento, o necesita trabajo, hay un procedimiento legal. Bueno, pues ahora, con la negociación, quieren restringir ya esa medida.
en la nueva ley migratoria. Algo bueno. 6. No optar por construir muros. También el único presidente en Estados Unidos, el presidente Biden, que no había caído en la politiquería, en la propaganda de construir muros. Presidente Biden. Todos los demás hicieron sus pedazos de muro, como si eso fuese la solución al problema migratorio. Construir muros. Ya les hablaba yo de cuando respetuosamente le dije al presidente Trump que estábamos descubriendo túneles desde Tijuana hasta San Diego. En montaña. Y como es muy pragmático y tiene sentido del humor, nada más se rió. Le digo, le voy a mandar todos los videos. Afortunadamente, a partir de ahí ya no volvió a tocar el tema del muro. Pero viene la elección, ya está el gobernador de Texas. También poniendo alambradas en boyas, en el río. Ese no quiere a los migrantes y no quiere a los mexicanos. Se fundaron después, las más grandes, después de que nos quitaron más de la mitad del territorio. Houston era de... Esta sí está. Ay, mamá. Esta sí. Porque tenía que ver No me importa. los misioneros españoles. Los machos bajamos por donde nos pega la gana, ¿ok? Laredo Oh, chingas. también. ¿Sabe qué hicieron? ¿No sería el Jesús? Laredo. Que pertenecían a México. No. ¿Será que hicieron una casita? No. Ah, chingas, ¿por qué? Cuando No, que se quedaron ahí. La frontera del río Bravo, No hay nadie. pues todos fueron atrapados. Está raro. Por eso el corrido de los Tigres del Norte, yo no crucé la frontera. Pero puede ser, y ponen como una Me manta aquí cruzó. encima. Como una manta se ante Sí. Y hubo aquí un debate, porque no querían ser estadounidenses, los de Laredo. Y hubo una elección y ganaron los que, pero por mayoría, los que querían seguir siendo mexicanos. Pero como ya estaban firmados los tratados, no se pudo. ¿Qué hicieron algunos de Laredo? Es una historia bellísima. Unas familias, como 10, 12, 15 familias, se pasaron del otro lado del río y se trajeron hasta sus muertos y fundaron Nuevo Laredo. ¿Será que eso lo sabe el gobernador de Texas? Mira qué bonito para patinar. Houston, Sí, era cómo no. un terreno. No existía Houston. Soy tonto, pero no tanto. Le habían comprado unos de Nueva York.
y se fundó después de la guerra. Lo mismo, Brooklyn. Y todos, aquí, y todos estos condados de Texas estaban habitados por mexicanos, también colonos estadounidenses, pero básicamente mexicanos. Predominan los apellidos mexicanos. Bueno, Zaragoza era de Coahuila, pero cuando un pueblo de Texas pertenecía a Coahuila, pero él nació en Texas, Ignacio Zaragoza, pero Texas pertenecía a Coahuila. ¿Y qué hay ahí de apellidos? González, Garzas, pero muchísimo. Por cierto, estamos buscando los restos de Catarino Garza, que allí en esa zona, convocó al pueblo a enfrentar a Porfirio Díaz, un revolucionario, un héroe anónimo, que lo asesinaron en Bocas del Toro, que ahora pertenece a Panamá. Estamos buscando sus restos porque los queremos traer para hacerle un homenaje. Pero bueno, el gobernador de Texas, en una actitud contraria completamente, ¿no?, a migrantes y a mexicanos. ¿Por qué no pones de nuevo los puntos? Plagaron, llenaron. De transitorios, la Constitución. Cabilderos también de empresas. Sí. Volvemos a los empresarios. Sí, sí. Entonces, cuando surge lo del INAI, pues es eso. Desde que nació, empezó protegiendo información, clasificando información relacionada con el pago de impuestos. No dieron a conocer las listas de todas las empresas a las que Fox les había condonado impuestos. A mí me tocó, fui testigo, era yo jefe de gobierno, y pues Jumex o del Valle, una de esas empresas, reclama a Hacienda, al SAT, la devolución del IVA, considerando ¿se regresó? que era un alimento. ¿Por qué se regresó tanto? El jugo del Valle o el jugo. Eso ya lo dijo desde cuándo.